Yo voy en esta ocasión a hablarles con mucho gusto del texto que titulé La responsabilidad subjetiva, que es un texto que escribí en el libro, que tuve oportunidad de escribir dos, porque cuando estábamos terminando el libro me pidieron hacer una conferencia en un congreso que se hizo en México sobre precisamente la pandemia. Era un congreso de psicoanálisis y la pandemia. Y entonces escribí un texto que se llamaba El horror a las cenizas mezcladas. Así es de que estos dos textos los van a poder ustedes ver en el libro. Como el texto del horror a las cenizas mezcladas, ya lo dije en aquella conferencia del Congreso de Psicoanálisis y Pandemia, hoy me voy a centrar en el texto de la responsabilidad subjetiva. Fíjense que lo que yo quiero básicamente transmitirles tiene que ver con un texto importantísimo en Freud, del malestar de la cultura. Si ustedes van al malestar de la cultura en Freud, van a ver algo muy impactante que escribe Freud diciendo que el ser humano no es manso, dice Freud. Fíjense la palabra, no es manso, ni tampoco amable, dice. El ser humano tiene una pulsión, que es la pulsión de muerte, que no está gestionada. Freud va a hablar de la pulsión de muerte como la tentativa del sujeto a tener una serie de características que escapan a su control y que lo llevan a hacer acciones verdaderamente siniestras. ¿Y cuáles son esas acciones? Allí en el malestar de la cultura ustedes observarán que él habla básicamente, en primer lugar, por ejemplo, de satisfacer su agresividad personal. Da un paso importante al cuestionamiento de la agresividad del sujeto. Habla de que todos los seres humanos poseen una gran agresividad que no saben gestionar y que necesita tener una satisfacción. Después dice que tiene la tentativa de la explotación del otro. La explotación, por ejemplo, de los trabajadores, cuando los patrones explotan a los trabajadores. Habla después de una tentativa de usar sexualmente al otro. Fíjense qué fuerte, usar sexualmente al otro. Es decir, que Freud nos está poniendo en contacto con los abusos de tipo sexual para satisfacción del sujeto en su pulsión de muerte. Después nos habla también de que el sujeto tiene una tentativa de humillar, de infligir dolor, de torturar, de martirizar y de despojar al otro e incluso asesinarlo y aniquilarlo. Todo esto lo van a encontrar ustedes en el malestar de la cultura. A mí me ha parecido importantísimo señalar que durante un momento de pandemia como el actual, toda esta pulsión de muerte emerge. Me parece muy bonito reunirnos y convocarnos para poder hablar desde la esperanza, desde la luz, desde la amistad, desde el amor, desde los lazos afectivos. Pero como psicoanalistas no podemos dejar de darnos cuenta que hay un lado oscuro en el ser humano y un sálvese el que pueda. Y eso ocurre en momentos complicados como el que estamos viviendo actualmente. Y que se observa parte de ese sálvese quien pueda. En este libro del COVID-19, ustedes van a encontrarse con una cantidad de artículos maravillosos en donde de una manera sencilla, muchos escritores ponen de relieve su angustia sobre la parte oscura del ser humano. La angustia de otros y la angustia propia también. Chicos jóvenes que de pronto se cuestionan qué va a ser de su mundo, que de pronto se cuestionan por qué les está tocando un mundo que casi está en apocalipsis.
¿Cuál es el patrimonio que se les está dejando como planeta? Se van a encontrar con reflexiones de jóvenes adolescentes que de pronto se cuestionan sobre su propia sexualidad, sobre qué van a hacer cuando todavía son vírgenes, por ejemplo, y ahora no pueden ni siquiera besarse con nadie, mucho menos pensar en tener sexo. Se van a encontrar con una serie de artículos que tocan el alma y el corazón de cada uno de los lectores, porque son artículos, en mi opinión, que hablan de la teoría lacaniana puesta en práctica. Cada uno de estos artículos tiene una teoría psicoanalítica sumamente importante, vivida en ciudades diferentes, en países diferentes, pero todos con la misma característica de preocupación que invade el alma de todos nosotros. A mí me ha parecido muy importante recalcar la pulsión de muerte, porque es precisamente la pulsión de muerte lo que está en este momento en juego. Uno de los textos que me parece muy importante para mencionar hoy aquí, de gran relevancia, es el de Gerard Pommier. Gerard Pommier, en su texto, habla precisamente de la pulsión de muerte y nos pone en contacto con una pregunta que a mí me parece primordial si leemos El malestar de la cultura en Freud. Y la pregunta es precisamente, esta pulsión de muerte que está desde el principio en el sujeto, no es lo mismo que la muerte. La pulsión de muerte está desde el inicio, desde el nacimiento. La muerte es lo que va a sobrevenir, es un enigma, es una desconocida. Pero la pulsión de muerte que está desde el principio y que tiene esa forma de arrastrar al sujeto en un momento determinado hacia la destrucción tanto del otro como de la propia. La pregunta que Pommier se hace es, ¿acaso los que sufren no tienen un cierto gustito de ese sufrimiento? Es decir, que pone el paréntesis en el goce desde la teoría lacaniana, que implica ese gustito de ver sufrir al otro, de ver mal al otro, de ver al otro en desgracia, que es precisamente lo que toca Freud en El malestar en la cultura. Pommier habla de estos grandes padres, los padres de alguna manera encarnados en las figuras políticas, estos grandes gobernadores. Hay que tener en cuenta que ninguno, absolutamente ninguno, lo va a hacer bien. Todos los ciudadanos de todos los países del mundo nos quejamos de nuestros gobernantes. Pensamos que han gestionado mal las cosas. Pensamos que probablemente otro diferente gobierno pudo haberlo hecho mejor o podría haberlo hecho mejor. Sinceramente no estamos tan seguros de que eso sea así. Si hubiera otro gobierno, estaríamos también quejándonos de ese gobierno. En la función del padre, ese padre terrible que de alguna manera encarnan los gobernantes, es un padre que tiene un rasgo importante que toca el campo de la perversión. Porque es ese padre que a la hora que tiene el poder, a la hora del empoderamiento, entonces, en este texto de Pommier, hacia donde dirige esa pulsión de muerte, es hacia ver sufrir a sus hijos. Y entonces fíjense ustedes, hay la pregunta sobre la creatividad en un momento importante de locura, de angustia. Y eso es
básicamente hacia donde yo dirijo mi texto como responsabilidad subjetiva. Ya hemos visto aquí en varias de las intervenciones de mis colegas españoles, magníficas todas, la intervención también de nuestros colegas griegos y la intervención de Mila, que es nuestra colega desde Italia, que todos nosotros coincidimos en que si algo hermoso, algo importante a destacar nos acarrea este libro, es la posibilidad de haber podido coger la pluma y escribir. Nosotros como psicoanalistas tenemos un deber, en mi opinión, social. El deber social como psicoanalistas es el de poder encontrar la posibilidad de dar salida a la terrible y oscura pulsión de muerte que está en todos. No nos equivoquemos, aquí no hay buenos. Todos los sujetos humanos tenemos de entrada la pulsión de muerte. Pero es en nuestra responsabilidad subjetiva poder dar salida. ¿Cómo vamos a dar salida a la pulsión de muerte? Desde el psicoanálisis se le da salida con la palabra, en lo simbólico, y en este caso, con nuestro querido libro y en la escritura que nosotros hemos hecho. Muchas gracias por su atención.